traje a propósito una foto. Vamos a bajar la luz, porque así los que quieran sestear ya aprovechan. Las de adelante, a lo mejor, ¿no? Tenemos a César aquí de hombre para todo, apagando luces. Yo no me voy a poder quedar a toda la charla porque hoy hago doblete, tengo que ir a Villaviciosa, tengo que estar a las 6:30 y no quería perderme ninguna de las dos. Entonces, por eso, nada, hago la intervención y me voy para la villa. Esta es una foto de... Ponlo en modo presentación. Es el icono. Ahí estamos. Es una foto de Pajares, del año 28, con todas las tierras de pan. Yo no llego a conocer este paisaje, pero algunos de los que están aquí sí lo conocieron, ¿no? De lo que vamos a hablar es de tres componentes del futuro. Hemos hablado del tecnológico, de la conectividad, que me gustó lo que dijo Javier, pero esa conectividad, que es la que te permite conectarte con el exterior, va a necesitar otra conectividad, que es la de los miembros de una comunidad campesina, de una aldea, para que sepan jugar en equipo, porque individualmente no va a haber salida. Individualmente, cada uno en la aldea no va a haber salida. Es decir, necesitamos... Es un poco el símil del fútbol, ¿no? Por muy bueno que sea Messi, que lo es, si no tiene un equipo, o sea, si no tiene alguien que haga unas tareas y otro tal, no ganaría ningún partido, ¿no? Por tanto, eso que sabemos, y luego cada uno cuando termina el partido va a su casa, es decir, es decir, hay que saber cuándo activarse con equipo y cuándo te puedes replegar y estar tú solo, ¿no? Y eso la aldea se sabía hacer. O sea, por tanto, cuando se habla de comunidad, yo lo aclaro porque dicen, ¿qué es el comunismo? Y dicen, no, hombre, es saber jugar en equipo. Y esa clave se ha perdido. Es decir, las aldeas, uno de los problemas que tienen es la conectividad con el exterior y otro es que no saben ya hacer cosas en equipo, no saben trabajar. Y si las aldeas sobrevivieron durante tantísimos siglos, milenios, fue porque tenían ese elemento. Y el elemento que establecía las reglas del juego era la ordenanza. Y se sabía cuándo había que actuar en clave de ordenanza y a ir a Sexta Feria o a Andecha o tal, se sabían los mecanismos y los movimientos que había que hacer en equipo, la solidaridad entre los vecinos, todos esos elementos eran clave, ¿no? Es decir, si no tenemos eso vamos a tener dificultades. Por tanto, se pone mucho el acento, que yo lo entiendo, en la tecnología, la conectividad con el exterior, pero hay que desarrollar la conectividad con el interior. Bueno, pasa a la siguiente. Vamos a ver cuatro asuntos nada más, el dato demográfico y el campo. Las tres generaciones de política de desarrollo regional, las relaciones campo-ciudad en el contexto de la tercera generación, que no ha llegado todavía, pero que ya se vislumbra, y por último la combinación entre ciencia técnica y convencimiento campesino, que es otro reto pendiente, ¿no? Pasamos a la siguiente, a la primera. Esta es la situación en la que nos encontramos. Miramos para el campo, queremos tener este tipo de paisaje, pero tenemos todas las ecuaciones y toda la cabeza dándonos vuelta. Utilizamos muchísimo pensamiento industrial, porque hemos sido educados en el pensamiento industrial. Nuestros abuelos eran de pensamiento campesino complejo, nosotros somos de pensamiento industrial segregado. Es más, a los muchachos a los que mandamos a la universidad han aprendido un cacho del conocimiento, unos en Derecho, otros en Biología, otros en Ingeniería, pero no hay nadie que sepa un poco de todo. Y los campesinos sabían un poco de todo. Y con eso creaban una estructura, ¿no? Esa forma de pensar compleja, que ahora se empieza a analizar, es lo que se llama el pensamiento sistémico. Y los campesinos tuvieron siempre pensamiento sistémico. Los industriales, o los que nos criamos en las ideas industriales, tenemos pensamiento analítico. Analizamos partes, pero no somos capaces de sintetizar y crear pensamiento complejo. O como se llama, transversal. Nos cuesta. Pasa a la siguiente. Este es el esquema que resume el reto demográfico. Es un triángulo con tres vértices. El propio de la estructura demográfica. Tenemos en el caso asturiano, sociedad muy envejecida, muy pocos jóvenes, muy pocos nacimientos, es decir, poca tasa de reposición en la estructura y una emigración bastante selectiva de jóvenes preparados que se van y unos inmigrantes que vienen, pero vienen a un tipo de trabajo no muy elaborado, vienen a trabajar
bueno, los huecos que quedan, ¿no? Y encima la tasa, es decir, se va más gente de Asturias que entra, ¿no? Con lo cual tenemos una estructura muy complicada en Asturias. El segundo vértice es el sistema territorial. ¿Dónde vive la gente? Desde ese punto de vista nosotros estamos bien, desde el punto de vista urbano. Una de las patas, ahí la gente vive en el campo o vive en la ciudad. Desde el punto de vista de la ciudad estamos relativamente bien por estructura. Tenemos ciudades muy afalladices, ¿no? Son pequeñas ciudades en medio del campo, de tamaños no muy grandes, no son grandes metrópolis. Al final hay que recurrir a la tecnología toda la vida. Y eso hace que nuestras ciudades sean muy atractivas. No tenemos un gran problema de saturación como Madrid, que tiene ya... No, nosotros tenemos unas ciudades muy pequeñas que son manejables. No tenemos problemas en el campo, que la gente se ha ido. Y hay territorios donde están más desfavorecidos que otros, ¿no? El suroccidente asturiano está bastante peor que las rasas litorales, ¿no? Pero en cualquier caso ahí sí tenemos un problema. Y por último tenemos el sistema productivo. El sistema productivo, bueno, como sabéis, la estructura es terciario, secundario, primario, y luego, pues, si está localizado, si parte del sistema productivo que tenemos se puede deslocalizar, sobre todo si depende de multinacionales, si está muy concentrado, si se puede desconcentrar. Es decir, bueno, ahí hay muchas dudas sobre el sistema productivo. El sistema productivo está mutando, ¿no? Aparecen nuevas oportunidades, precisamente vinculadas a la tecnología. Este es un poco el esquema que tenemos, ¿no? Por tanto, en función del sistema productivo, la demografía tendrá una estructura y la gente puede vivir en un sitio o en otro, ¿no? Esta es la ecuación sobre la que se va a resolver el asunto de la demografía, ¿no? Con más componentes, ¿eh? No vamos a meter el sociológico, pero sí es cierto que, por ejemplo, ahora nacen menos niños, tenemos menos niños. Ahí yo tengo dudas, porque no llevo poco tiempo y hay un tema en el que yo controlo algo más, que es el tema de la ciudad y campo, ¿no? Pero las razones sociológicas que hacen que nuestra sociedad, la sociedad europea, tenga menos niños, todavía no las conozco del todo. Las intuyo. Intuyo así con carácter muy general. En la sociedad rural tradicional los niños eran inversión, es decir, que Dios te provea de muchos hijos, porque eso significaba que tenías mano de obra en la casería y cuando te hicieras mayor te iban a atender, porque esa era la estructura organizada. Los niños en las sociedades occidentales urbanas son gasto, ¿no? Son gasto porque los padres tienen que trabajar para educar a sus hijos y tienen que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Por tanto, ahí hay un cambio, ¿no? Para explicar una parte del problema, ¿eh? No me quiero meter mucho en ese asunto porque ese es un asunto bastante delicado, pero a mí sí me gusta ir enunciando lo que intuyo o las pocas reflexiones que tengo sobre ese asunto, ¿no? Por tanto, es un tema muy, muy complejo. Europa está deteniéndose demográficamente. Nosotros estamos muy mal, pero Europa no está boyante, ¿no? La tasa de reproducción, de sustitución en Europa está por debajo de del 2,1, está en 1,6, 1,7. Bueno, vamos a hablar entonces de uno de los vértices que hablamos antes del sistema productivo. Asturias fue una anomalía demográfica en los años 60 porque el sistema productivo de la economía polarizada, del plan de estabilización, dijo que aquí se montara un polo de desarrollo y aquí vino mucha gente a trabajar, ¿no? Y eso vació otras regiones rurales. Por tanto, el plan de estabilización favoreció a Asturias con un modelo de desarrollo concentrado en el que se generó muchísimos puestos de trabajo y, por tanto, una subida de población. La segunda generación se inicia, pongo en 1981, porque es el Estatuto de Autonomía. Las regiones empiezan a pensar qué pueden producir ellas mismas, cómo tienen que organizarse. Aparecen los conceptos de plan de desarrollo regional, en nuestro caso apareció el turismo rural. En el caso de los vascos, por ejemplo, se desarrolló muchísimo una industria propia de cooperativa, nosotros no tanto. Es decir, hay fenómenos que algunas regiones aprovecharon más, pero las regiones ya se miraban a sí mismas qué podían producir, ¿no? Ya no era una economía recomendada y polarizada, sino que era tu propia economía, ¿no? Y luego pasamos a la tercera generación, en la que prácticamente no hay ninguna región española que esté en tercera generación. Estamos en la transición hacia esa tercera generación. Los vascos están bastante más avanzados que nosotros. Y la tercera generación se caracteriza porque va a tener orientación territorial más clara que la segunda, va a tener que tener perspectiva local y global simultánea. Es
Es decir, podemos estar en una localidad, pero tenemos que estar comunicados con el mundo. Vamos a dar prioridad a la racionalidad sistémica en el uso de los recursos. Y por último, tenemos que plantearnos la conservación de la biosfera y el nuevo orden local. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la reducción del impacto, todas esas nuevas economías, ¿no? Por ahí van los tiros. Son grandes tendencias. Ya digo que no hay ninguna región que esté claramente posicionada en ese asunto, porque probablemente lo que marque definitivamente el paso a la tercera generación sea el modelo energético. Y hasta que el modelo energético sea predominantemente renovable, estaremos todavía en las economías industriales de primera y segunda generación. Pero es bueno que visualicemos cuál es el futuro, cuál es el horizonte de futuro. Porque si sabes que el horizonte es por ahí, coño, enfócate por ahí, ¿no? Lo que no puedes hacer es que el horizonte sea ahí y tú estés pensando en clave de primera generación, ¿no? La primera generación, la generación industrial, provocó esta es la relación que había entre el campo y la ciudad antes de la revolución industrial, que se mantiene hasta los años 50 o 60. El campo estaba organizado con un primer cinturón que abastecía a la ciudad. Esto lo vivimos, las aldeas llevando al mercado los productos. Y la ciudad te proveía, no solo a la propia ciudad, sino a la aldea, de aquello que no se podía producir en el entorno local. En el caso nuestro, bacalao, aceite, vino, café. Eran las famosas tiendas de ultramarinos, de coloniales, que conocimos todos, ¿no? Por tanto, estaba la plaza de abastos y luego había un mercado secundario que era urbano, donde venía alimentación del resto del mundo. Y esta era la forma que teníamos de organizarnos. Por eso decía que el campo alimentaba a la ciudad, ¿no? Pasa a la siguiente. ¿Qué pasa con la revolución industrial a partir del 59? Que el campo se parte en dos. Parte se intensifica como nunca. Nosotros nos intensificamos alrededor de los eucaliptos y de la leche. No tenemos una intensificación tan potente como tuvieron otras regiones, ¿no? Y parte se abandona. Lo que no se puede intensificar se abandona. Lo que se abandona son las antiguas economías de los campesinos. Las zonas de montaña más alejadas, y en Asturias donde se produce la mayor intensificación son las zonas de mejor renta agraria. Hay una gran concentración también de la producción. Bueno, este es el esquema. La segunda característica de este esquema es que, como veis, ya no hay una línea que alimente la ciudad. Ya no está el campo alimentando la ciudad. El campo intensificado produce para la industria agraria. Lleva leche a la central o produce para una industria. Y esa industria se mueve y al final aparecen los supermercados muy recientemente que ya no están en el centro de las villas y de las ciudades, sino que están fuera, en grandes superficies, donde nos vemos los fines de semana todos ahí comprando. El Parque Principado, tal. Esto pasó en 50 años. O sea, esto pasó prácticamente de forma instantánea. Y por tanto, lo que antes era un recurso también se convierte en un residuo, que es el tema del purín. La economía campesina decía aquello de Dios y el cuchu facen mucho, pero sobre todo el cuchu. Por tanto, era considerado un recurso de valor y ahora es un problema. Ahora son los purines y la contaminación. Hemos creado muchos líos, ¿no?, con todo eso. Y este esquema es el que tenemos que superar. Es en donde estamos, ¿no? Y tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en clave postindustrial. Pasa a la siguiente. Uno de los problemas que tenemos con esta estructura es precisamente el conflicto entre la naturaleza silvestre y la ciudad. En la medida que los campesinos abandonaron las zonas próximas a las ciudades para producir alimentos, fueron matorralizándose y fueron ocupándose por especies silvestres. El jabalí, especialmente. El jabalí se ha venido a vivir a Oviedo también. ¿Por qué? Coño, porque el jabalí es jabalí, pero no hay fatu. Es decir, una zona donde puede estar reproduciéndose, donde tiene un montón de alimento alrededor, porque eran las zonas más productivas, donde están toles castañes, toles huertes, todo eso estaba precisado para alimentar a la ciudad. Ya no está ahí, pero están donde están les manzanes, donde hay la mayor productividad. Por tanto, tiene una zona para ocultarse, tiene mucho alimento y no tiene ningún depredador. Blanco y en botella, con una tasa de reproducción. El jabalí sí que no tiene problema de reto demográfico. Vamos, van como motos, ¿no? Por tanto, están haciendo incursiones en la ciudad. Tenemos un problema biogeográfico y político con el abandono del campo. Y esto conviene recordárselo a la ciudad. Ninguna ciudad que no atienda al campo va a prosperar, va a tener dificultades. Por tanto, ya le tiene que empezar a interesar a las estructuras urbanas pensar en el campo, no solo a los que viven en el campo,
sino a los que viven en la ciudad. Ahí tenéis la situación actual. Ahí vamos, un selfie. O sea, tenemos un lío del carajo y aquí está el muchacho haciéndose un selfie. O sea, esta es la sociedad moderna. Que, por cierto, el chico se parece a Errejón, ¿no? Sí, sí. Se da un aire a Errejón, ¿no? No. Y el otro problema que hay en algunos sitios son grandes incendios al lado de la ciudad. Los incendios ya no son forestales ajenos, sino que empiezan a entrar en la ciudad. Esta es la ciudad de Funchal, en Madeira. Tuvieron un incendio en 2016, casi les quema la ciudad entera. Un horror. Y esto empieza a ser ya un riesgo para la ciudad. Es decir, aquí ya se están preocupando. Hace unos años me llamaron de Funchal porque yo defendía el pastoreo incluso alrededor de las ciudades, con formas de organización diferentes, para evitar esto. Entonces ellos querían recuperar el pastoreo, entre otras cosas porque habían tenido un gobierno muy ecologista y mucho ecologista que se le había ocurrido prohibir el pastoreo. Y 16 años después tuvieron un incendio que casi les quema la ciudad, ¿no? Y ahora no tienen pastores y ahora están intentando ver cómo hacen un cinturón alrededor de la ciudad de producción agroecológica para evitar, si baja un fuego forestal, que se les meta a la ciudad. Es ya una cuestión de seguridad urbana, ¿no? En Portugal han muerto 100 personas hace 2 años, en fin. Por tanto, tenemos que diseñar un nuevo estilo de relación entre el campo y la ciudad. Vale, pues vamos a pensar entonces en ese estilo y en la tercera generación de políticas de desarrollo regional. Vamos a pensar entre todos, ¿no? Vamos a tratar de visualizar esas teorías que querríamos y cómo tienen que moverse las piezas, ¿no? Volver al origen no es retroceder, pero hay que volver al origen, el origen, lo que se llaman los principios agroecológicos del campesinado asturiano, que eran muy inteligentes. Muchos de los conceptos que se utilizan ahora como economía circular, biotecnología, reciclaje, es que ya lo hacían los abuelos, pero no le habían puesto ese nombre, ¿no? Si los abuelos hubieran dicho, no, yo no soy campesino, yo soy experto en biotecnología. Dirían, joder, dice, ¿usted por qué? Dice, porque yo todo lo que hago es relacionar todo lo orgánico para producir alimentos. Y lo hago con energía solar, y lo hago con un molino que lo mueve un río, y lo hago pensando en la gravedad porque tengo diseñado la zona donde tenemos las vigas para bajarlas luego por gravedad. Las aldeas se movían con energía renovable. Por tanto, todos esos conceptos de la energía renovable, la circularidad, biotecnología, eran todos de los campesinos. Tenemos que devolvérselos y actualizarlos, ¿no? ¿Cómo sería el campo entonces cómo serían las relaciones en esa supuesta tercera generación y en esa sociedad postindustrial? Pues como veis, el campo tiene 3 zonas. Esto es una propuesta, es decir, esto deberíamos discutirlo si tuviéramos más tiempo. Dice, ¿estamos de acuerdo con trabajar este esquema? Bueno, pues sí, es razonable, o no es razonable, ¿no? Yo lo pensé mucho hace muchos años y sigo en él con ligeras reformas, ¿no? Como consecuencia de muchos debates. Pero en primer lugar hay un campo periurbano alrededor de la ciudad que tiene que volver a vincularse a la alimentación de la ciudad y que puede, y que sería muy interesante porque, entre otras cosas, habría mucha gente de la ciudad dispuesta a volver a comer lo que se comía antes. Y que los patates sepan a patata y que sean de temporada y que los huevos sean otra vez los huevos de siempre y que volver a esos sabores, que por cierto, como se nos olvida a nosotros, la generación que viene detrás, que es la de Telepizza y todo esto, y esos ya se encargó el capital de meterlos en otra vereda alimentaria y en otra cultura de alimentación. Como no los enveredemos con las lentejas, los garbanzos y tal, como anden con el globo no sé qué y el yusid y todo, que dio todo en inglés, es que vamos a liar una, porque los guajes no van a tener cultura gastronómica, ¿no? Hoy en la comida, ¿dónde está la chica que me dijo que una sobrina suya de Barcelona, con 6 años nunca había visto un grano de café? Y es lógico. No sabía que era un grano de café. ¿Por qué? Porque el café ya viene en cápsulas de no sé qué, ya, de una multinacional. Es que no nos damos cuenta, pero día a día nos encontramos evidencias de que nos vamos a extinguir, ¿eh? Yo cuando veo un perro con gabardina, dice, la extinción está más cerca ya. Esos indicadores para mí es que me matan, joder. Un perro con gabardina. Y por Oviedo hay muchos, ¿eh? Bueno, este asunto que os digo de recuperar la alimentación alrededor de la ciudad no es ninguna exageración. Prácticamente todas las ciudades intermedias y pequeñas británicas tienen planteamientos de este estilo, de política urbana.
la ciudad y el ayuntamiento pensando en cómo pongo a producir el entorno rural, diseñando y relacionándolo con consumidores locales y con restaurantes locales y kilómetro cero y slow. Es decir, hay movimientos muy interesantes y empieza a dar resultado. Viena tiene un departamento de agricultura dentro de la ciudad y ya producía el 7% de la alimentación que consumían los habitantes urbanos. Ya estaba posicionándose. A lo mejor llegan al 30 o al 40%. ¿No? En Vancouver la mitad de la población hace huerta y lo hace con la actividad física, ¿no? Es decir, que entonces empieza a ver, si os metéis en internet, veréis muchísimas ciudades británicas que tienen ya planteamientos del primer cinturón, el de la agricultura urbana. Bueno, pues esta es la de Vancouver, la Food Strategy. Están pensando ya en vincular la producción con la salud pública, con el trabajo al aire libre, están vinculando con la reducción del transporte de alimentos, con la generación o la retención del carbono en el suelo a través de fertilizantes orgánicos. Están ya dándole vueltas a todo eso. Pasa a la siguiente. Algunos barrios, esto es Hondarribia, en el País Vasco. Es un barrio en el que los vecinos tienen una zona donde están produciendo alimentos y los críos bajan, hacen tertulias por las tardes ahí la gente mayor. Es decir, están relacionándose con la naturaleza, porque esto es naturaleza. La naturaleza no es el oso, el lobo, que también, esa es la silvestre. Esta es la naturaleza doméstica. Y hay alguien que tiene allí conejos y el otro tal, y ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y no creo que llamen a Yusit ni a nadie de estos a la hora de cenar, ¿no? Bajen, cogen unos patates. El pastoreo en Madrid, en la casa de campo. En Francia es muy extendido ya, en los grandes espacios de alrededor de la ciudad, que haya estructuras de pastoreo. Podría haberlo perfectamente en el Monte Naranco. Pero si nos empeñamos en seguir haciendo jardinería en Oviedo, en las rotondas, colocando floritos y cambiándolos cada 15 días, pues vamos mal. Es decir, probablemente en una rotonda de Oviedo deberíamos tener un tojo, una cotolla, unos brezos de color y un par de abedules que se sujeten solos y son guapísimos. No, pues tenemos 6 tíos en una rotonda todo el día. Tal. O sea, la rotonda, que lo hablábamos antes de la comida, en la rotonda, yo un día voy a hacer la evaluación, en la rotonda que hay en la Plaza América, en horas de trabajo y en dinero metido en los 250 metros cuadrados de zona verde, es una barbaridad. Con eso manteníamos un rebaño de ovejas en el Naranco. Pero hay que visualizarlo, y a mí me gustaría decírselo al Ayuntamiento de Oviedo para que reaccionen, porque si no, pero es que o pones abellas o va a haber a jabalí siempre, y los que tengan huerta no lo van a poder hacer. Es que, por Dios, si es que eso está ahí, el día que lo hagamos dirán, coño, qué fácil era. Algunas de las mejores ideas del futuro son de una obviedad que bueno, nos va a poner colorados, ¿no? Que es que me vengo arriba con estas cosas. Por tanto, la clave va a estar en esto, en combinar ciencia, técnica y conocimiento campesino. Y ahí tenemos un reto. ¿Cómo fue el pensamiento industrial? El pensamiento industrial, sobre todo en España, y como consecuencia de la tecnocracia industrial y como consecuencia del nacionalcatolicismo y como consecuencia de esa historia tan extraña que tuvimos en este país, que todavía no somos capaces de decir, pero es que no nos dimos cuenta que habíamos descarrilado en la historia. Porque lo peor de descarrilar en la historia o descarrilar con un tren no es descarrilar, es no saber que descarrilaste. Porque si tú descarrilas, pues pones el tren en la vía, lo arreglas, los heridos los llevas no sé qué, recuperas las heridas, se pone tal y vuelves a evitar descarrilar. Pero si descarrilas y no te enteraste que descarrilaste, el vagón sigue ahí, los muertos siguen por ahí, los heridos se curaron como pudieron, y entonces tienes un problema, ¿no? España descarriló en la historia y no es consciente del descarrile. Y es que descarrilamos. Y como consecuencia del descarrile, cuando superamos los primeros 20 años del gobierno de los generales, el gobierno militar, pasamos a tener un gobierno profundamente tecnocrático que solo entendió que el desarrollo tenía que ser urbano e industrial y negó la evidencia de que hubiera culturas campesinas. Y por tanto el campesinado tenía que ir a trabajar a las fábricas y había que industrializarlo todo. Y ese fue el planteamiento frente a Francia, donde ese desarrollo también se dio, pero también hubo un resquicio para la conservación de las culturas del país. Y por eso Francia tiene una posición muy distinta a nosotros. Porque los sociólogos y los antropólogos, es decir, los intelectuales franceses de la época, advertían del riesgo de esto y tuvieron mucha influencia. De hecho, hay un discurso mítico de Mitterrand en el 71 que dice: no es buena noticia que se marche todo el mundo de los pueblos. Y ya advierte del riesgo en el 71, por tanto hacen
políticas preventivas. Nosotros tenemos que hacerlas ahora, que ya se marchó todo el mundo, de vuelta, con la complejidad que tiene eso, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a hacer, o lo vamos a intentar. Por tanto, este tipo de desarrollo, pasa al anterior, el desarrollo anterior lo que daba era, combinaba ciencia e industria, desaparecía el conocimiento local, por tanto se intensificaba el campo, o se abandonaba. No había otra opción. De repente llegaban los ingenieros forestales de los 60 y decían, esto todo de pinos. Quitaban las cabras, quitaban tal y lo plantaban todo de pinos. Y tú no podías decir, esta boca es mía, claro. Porque nadie valoraba, nadie tenía valor sobre el conocimiento campesino. Era algo que había que denostar, que atrasar. Los propios campesinos lo entendieron así y daban educación a sus hijos para que marcharan de allí porque ya no iba a haber futuro. Por tanto, hubo un proceso gravísimo de desprestigio de la clase campesina y la cultura del campo. Pasó en todos los sitios, ¿eh? Por tanto, tendríamos que pensar en algo que se pensaba ya en los años 30, que era el desarrollo integrado, es decir, el saber hacer local, que los franceses, que son muy finos, le llaman el arte de la localidad, es el conjunto de conocimientos que tiene una comunidad para haber sobrevivido en la historia y para haber producido en unos sitios quesos, en otros sitios embutidos, en otros sitios vino, en otros sitios pan, en otros sitios paisaje o en todos paisaje. Es decir, que es todo eso que nos inventó las universidades era del conocimiento campesino, era lo que nos alimentaba. ¿Cómo que no había cultura y tecnología y saber ahí? Había muchísima. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que estaba a las cabezas de la gente. Era conocimiento oral. Los niños se instruían en eso y ya lo sabían y lo daban por sentido, pero no lo habían leído en ningún libro. Se practicaba. Los críos a los 6 años ya sabían manejar cabras y con 7 ya sabían ordeñar y ya tenían garabatos adocrados. Es decir, bueno, eso lo haces ahora y sales en todos los telediarios por explotación infantil. Pero es cierto que los niños se educaban en lo que iban a ser de mayores, la FP del campesinado, ¿no? Con una estructura social determinada, muy compleja, lo que sea, pero había una FP permanente que se daba en la casa educaba y te formaba, ¿no? En el momento que se produce una ruptura a través del planteamiento industrial, todo ese conocimiento desaparece. Pero la clave sigue siendo ese, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la aldea, y yo reclamo el concepto de aldea y reclamo el concepto de aldeanismo y ordenación del territorio, porque con el urbanismo y la ordenación del territorio hemos ordenado el territorio con planteamientos urbanos, pero el aldeanismo, que es biotecnológico, y es economía circular, va a dar muchas oportunidades. Si cogemos el pensamiento aldeano, lo modernizamos y penetramos con él en la sociedad. Y yo estoy seguro que va a dar mejores resultados que el del urbanismo, ¿no? Porque la aldea, cuando se pega a la ciudad, puede generar agricultura urbana para alimentar a la ciudad. Y cuando se pega a las partes más distales, a Somiedo, Cangas de Narcea, donde viven los osos y los lobos, puede generar una agricultura campesina que además sabe negociar con los animales silvestres. Con los animales silvestres y salvajes y grandes depredadores no se convive, se coexiste y hay casi siempre una relación de conflicto de toma y daca. Pero cuando nos hablen de convivir con los animales salvajes, que no nos lo digan más, porque etimológicamente convivir es vivir en común, convivire del latín, y eso solo se puede hacer entre los humanos o con los animales del domus, domésticos, de la casa. Con los silvestres no. Algunos de los silvestres tenemos buena relación porque son acompañantes y tenemos simbiosis. Pues las golondrinas, las aldeas o las cuadras que comían mosquitos y te evitaban un montón de problemas. Y con otros tenemos una relación de depredador a depredador. Que no pasa nada, porque no se extingue. Los alimañeros de los años 40 y 50 que andaban por aquí no extinguieron nunca el lobo. Se extinguen a partir de la Junta de Extinción de Alimañas del 53, que eso es una política definida de extinción. Pero mientras que ellos ocupaban la posición social de mantener el equilibrio en el conflicto, los primeros interesados en que no se extinguiera lo que generaba el conflicto eran ellos. Pero lo atemperaban y conseguían que la población de zorros bajase, o la población de lobos bajase, o un lobo que se había desgajado de una manada y estaba de cimarrón y tal, había que eliminarlo. En cambio, los lobos que estaban trabajando sobre ungulados silvestres, como no bajaban a la aldea porque ya sabían lo que había, se mantenían. Por tanto, es decir, todo ese conocimiento que los grandes alimañeros, Domingo, el de Testón, todo ese conocimiento fue otra de las culturas que desapareció del territorio. Por tanto, ahí, esa parte de ahí en la que la aldea sabe relacionarse con la parte silvestre nos va a venir muy bien. Sabían prevenir incendios, de hecho no había incendios.
Los incendios son lo que manejaban los campesinos era el fuego, los pequeños fuegos campesinos de los 60, que tenían un valor germicida para evitar plagas, para evitar el chancro. Muchos de los problemas que tenemos ahora son del abandono del fuego como elemento germicida. Lo que tenemos ahora son grandes incendios, pero cuando se utilizaba el fuego dentro de un contexto cultural, no había problemas. Por lo tanto, el fuego es una herramienta. Es como si alguien hubiera prohibido la fabricación de cuchillos porque alguien mató a alguien con un cuchillo. Claro, la mala utilización del instrumento te da muchos problemas, pero la buena utilización de un cuchillo para cortar pan o para cortar no sé qué, pues es clave, ¿no? Por tanto, a mí siempre me molesta mucho cuando hay crítica instrumental contra el fuego. El fuego tiene un contexto cultural. Fuera de ese contexto cultural es un desastre. Yo creo que son los irlandeses los que dicen el fuego es un buen criado pero es un mal señor, ¿no? Y el problema es que le estamos dando todos los números para que enseñoree, ¿no? Bueno, no es porque me metí en esta vereda, pero bueno, es una de las veredas importantes con respecto a la cultura del territorio. 5 minutos. La aldea del pasado generaba alrededor de la aldea un montón de hábitats y un montón de posibilidades de diversidad. Eran mucho más biodiversas los territorios donde había una aldea trabajando el campo. Pasa a la siguiente diapositiva. En la medida que desaparecieron, se borran todos esos hábitats, todas esas zonas, y se embastece, aparece la selva, que incluso penetra la ciudad, y aparecen pues, el riesgo de la matorralización, el riesgo del fuego, los jabalíes o los lobos, que no solo ya bajan a las aldeas, sino que ahora ya están entrando a las ciudades, ¿no? Pasa a la siguiente. La posibilidad, por tanto, es regenerar los principios agroecológicos de manejo de la aldea en un contexto contemporáneo. Ahí ya veis, no se ve muy bien el detalle, pero ya se ven placas solares, se ven unos generadores eólicos, se ven un montón de elementos de tecnología que van a facilitar la vida a la aldea, ¿no? Pero los principios agroecológicos son los antiguos, actualizados. Pasa a la siguiente. Hay sitios donde ya han hecho aldeas de la modernidad. Los japoneses son los más tecnológicos en todo. Entonces ahí tenéis, pasan las siguientes diapositivas, un lugar de aldea donde ya veis cultivos bien colocaditos, un tipo de paisaje, es decir, está medido. Probablemente esto tenga mucho que ver con la aldea del pasado. En algunos casos, bueno, pues vale, dejan uno de teito, tal, pero luego tienen otros techos que no, y probablemente algunos de los techos tienen placas solares también. Es decir, están mezclando tecnologías, no pasa nada. La tradición no está... los portugueses decían, querer la tradición no es adorar las cenizas, es permitir que el fuego siga estando vivo. Por tanto, esa idea de que lo que se hizo siempre esté vivo es la clave del manejo tradicional. Y ahí, como veis, hay mucha riqueza, ¿no? Y probablemente muchos de los que están ahí trabajan en una ciudad y luego alguien maneja... Es decir, hay muchas mezclas porque hay muchas oportunidades, ¿no? Bueno, termino ya. Fui muy rápido porque quería contaros muchas cosas, ¿no? Esta es una foto que a mí me gusta mucho poner, porque es una foto de un trabajo que hace Miki López, compañero de Basteiro, y está Eduardo Algar y Miki López, ¿no? Hicieron esta foto. Entonces yo les dije, el campesino que fotografiasteis, ¿qué era? Cuando llegabais, o estaba saludándoos o estaba despidiéndose de vosotros. Y dijeron, adivínalo tú. Entonces, claro, la pregunta que os hago a vosotros, ¿los viejos campesinos se despiden definitivamente y dicen hasta aquí hemos llegado, hasta luego, ya no vamos a estar más? ¿O nos dan la bienvenida porque vamos a regenerar el proceso del conocimiento campesino, ¿no? Esa es la duda que os planteo a vosotros y yo quiero creer que vamos a recuperar ese conocimiento campesino, los vamos a venerar y los vamos a superar porque era lo que ellos hubieran querido, que sus hijos le superaran. Pero le superaban no marchando a la ciudad, sino le superaran haciendo que la aldea volviera a ser un sitio agradable, confortable y de futuro para vivir. Bueno, pues ahí lo dejo.